muy bienvenidos hoy a una nueva transmisión online donde podemos reunirnos, quizás no en un mismo lugar físico, pero sí en nuestras casas junto a nuestra familia, adorar y alabar a nuestro Señor. Te invito a leer un versículo que está en Salmos 92, versículo 1 y 2, y dice: «Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche». Te invito en este momento a que puedas adorar y alabar a Dios con esta alabanza. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Señor Jesús, amado Salvador, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu perdón. Gracias por tu sacrificio, gracias por todas las cosas maravillosas que haces cada día por nosotros en nuestras vidas, por salvarnos, por mostrarnos cada una de nuestras debilidades y las áreas donde nosotros somos imposibilitados para hacer muchas cosas. Te pedimos que seas tú en nuestras vidas, cada día transformándonos y haciéndonos más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dice la palabra del Señor en Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Yo soy Cristóbal y yo soy Antonia y ellos son nuestros padres y los invitamos a disfrutar de Jesús. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Bien? ¡Oh, qué bueno, amigos! Oye, les quiero contar algo. Igual que a ti, Pato. Ven, asómate, ven. Oigan, niños, les quiero contar que este es el mes de octubre y es un mes muy especial para mí y para todos. Yo pertenezco a la familia Lutherín y como ya saben, yo me llamo Martín Lutherín. Mi papá también es Lutherín y mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo y mi tatarabuelo. Sí, eso me cansó. Hizo algo que recordaremos hasta hoy. ¿Sabes, Pato? Él dijo la verdad acerca de la Biblia, cuando casi todos mentían sobre la Biblia. Él se llamó Martín Lutero. ¿Lo conoces, Pato? Me parece muy familiar. No, pues, Pato, si es mi familia, po. Oye, ¿y tú tienes familia? Sí, tengo mi papá pato, a mi abuelo pato, a mi bisabuelo pato, a mi tatarabuelo pato. También aún guardamos la foto de mi primer pato de nuestra familia, Laguna. ¡Oh, Pato! ¡El primero era un huevo! ¡Wow! ¡Qué genial tu familia! Oye, ¿sabes qué, Pato? Nos están mandando, una amiga mía nos está mandando un video contándonos sobre su familia. Así que ¡póngale! Hola, soy María y ella es mi hija Alejandra. Hola, soy Alejandra y ella es mi hija Constanza. Mi nombre es Constanza y ella es mi hija Zoe. Mi nombre es Zoe y Constanza es mi mamá. Alejandra es mi abuela y María es mi bisabuela. ¡Wow! ¡Qué linda la familia de la Zoe! La Ale, la señora María y la Connie. Oye, Pato, ¿sabes que en la Biblia hay una historia de una gran familia? ¿Te acuerdas, Pato? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que el hijo de Eva sería el que destruiría el pecado de la serpiente para siempre. Esa es la historia de la Biblia. Es una gran familia donde uno va a ser el que vencerá el pecado para siempre. Así que póngale play. Entonces, parte de la historia de Dios se trata de una promesa que Dios le hizo a Abraham y comienza así. Una vez hubo un tipo llamado Abraham. Él tenía una esposa llamada Sara. Ellos no creían que pudieran tener hijos, lo cual fue una gran decepción, porque realmente querían una familia. Pero poco sabía Abraham que Dios tenía un plan muy especial para él. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios prometió darle hijos, y un día Dios enviaría al Salvador a través de su familia. Todo lo que Dios pidió fue que Abraham y Sara dejaran su hogar primero y lo siguieran.
Ahora tenían una decisión muy difícil de tomar: dejar a todos sus amigos y confiar en Dios o mantenerse cómodos en su lugar. No fue fácil. Abraham realmente quería tener hijos, pero ya era bastante mayor y Sara también estaba envejeciendo, sin mencionar que nunca pudo quedar embarazada. Entonces Abraham y Sara iban a dejar su casa y confiar en la promesa de Dios. Y tenían que creer que Dios haría algo que pareciera imposible. La buena noticia es que decidieron confiar en que Dios cumpliría su promesa. Esa es siempre la elección correcta. Entonces Abraham y Sara se mudaron de su hogar a una nueva tierra llamada Canaán. Y de inmediato Dios le recordó a Abraham su promesa. Dijo: haré que tus hijos sean como el polvo de la tierra. ¿Se pueden contar las motas del polvo? Si pueden, entonces sus hijos pueden ser contados. Esta fue la forma divertida de Dios de decirle a Abraham que tendría muchos hijos, porque nadie puede contar cada pedazo del polvo de la tierra. Bueno, esta promesa parecía genial, pero después de un tiempo Abraham y Sara todavía no tenían hijos y mucho menos tantos como los pedazos del polvo. Ahora eran realmente viejos. A veces Dios no nos recuerda sus promesas porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero Dios sacó de noche a Abraham y le dijo que mirara las estrellas. Le recordó que le daría muchos hijos. Entonces Abraham decidió seguir creyendo en Dios. Él y Sara esperaron otra vez. Después de más años, él se impacientó. Esta vez Dios le dijo a Abraham: para el próximo año Sara tendrá un hijo. Pero ahora Abraham tenía 99 años. Tanto él como Sara habían renunciado a tener hijos y a la promesa de Dios. De hecho, cuando Abraham le dijo a Sara lo que Dios le dijo, ella se rió. Probablemente no sea una buena idea reírse de las promesas de Dios, pero Sara estaba cansada de esperar y había dejado de confiar. Lo bueno es que incluso si pensamos que es imposible, Dios realmente cumple sus promesas. Y tal como Dios prometió, Sara quedó embarazada al año siguiente, después de que Abraham cumpliera 100 años. Cuando nació su hijo lo llamó Isaac, que significa risa, y Sara dijo: Dios me ha hecho reír de nuevo. Todo el que se entere de esto se reirá conmigo. Y piénsenlo, una señora realmente mayor que tiene un bebé es muy divertido. Dios cumplió su promesa de dar un hijo a Abraham y a Sara. Aunque no creían que fuera posible, fue fácil para Dios, porque Él puede hacer cualquier cosa, incluso dar bebés a los ancianos. ¿Y recuerdas cómo Dios le dijo a Abraham que tendría tantos hijos como las estrellas del cielo? Bueno, Isaac creció y tuvo hijos, que tuvieron más hijos, y que estos tuvieron más hijos. Esto siguió y siguió. ¿Y adivinen quién finalmente nació en la línea de Abraham? El mismo Salvador, el Hijo de Dios, Jesús. Todo porque Abraham siguió a Dios y confió en que Dios cumpliría su promesa. Y esa es la historia de la promesa de Dios a Abraham. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia! La de Abraham. ¡Oh! ¿Y Pato? ¿Te gustó la historia? ¡Oh, qué impresionante! Oye, pero ¿sabes qué? Me gustaría entenderla de mejor manera. ¿Con qué podríamos hablar y que nos cuente? ¡Ya sé! Voy a hablar con mi amigo historiador que se llama Yo Recuerdo. ¡Sí! Él nos puede ayudar, Pato. Así que lo vamos a llamar. Él está en un programa que se llama History Family Share. Así que, ¡adelante, amigo Joe Recuerdo! Hello friends, my name is Joe Recuerdo. Hola amigos, mi nombre es Joe Recuerdo y soy profesor de historia. En estos momentos les quiero contar lo importante que es la familia de Abraham, porque esa familia llegó nuestro Salvador, Jesucristo. Él cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Eva. Abraham es el tatarabuelo de Jesús. Así lo dice en la Biblia en Mateo 1, del versículo 2 al 16. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Sera, Yamar, padre de Rodera, padre de Isaí, padre del rey David,
David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón tuvo de Absaf, padre de Urías, padre de Abisías, padre de hijo de Urías, de una persona que padre de Elisor, padre de Sasán, padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo. Gálatas 3:14 dice así: así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dios te bendiga, Iglesia Curauma. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Mi buen amigo, yo recuerdo. Muchas gracias. You're welcome, my friends. ¿Ah? God No le bless you. entiendo. Oh. ¡Ah! Ya sé por qué no le entendemos. Él habla inglés. ¿Te acuerdas, Pato? Que en la clase pasada vimos la Torre de Babel y Dios confundió las lenguas de las personas que estaban construyendo la torre. Entonces, ahora hay distintos países que tienen su idioma propio. Entonces, él habla inglés. Obedece muy cachilupi. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos. Nos vemos para la próxima. Así que, adiós. Como dice el versículo 1 de Corintios 15:22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Todos los martes desde las 19 horas te invitamos a unirte a nuestro estudio bíblico. Solicita el link por nuestros canales oficiales. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Este 31 de octubre se cumple un año más de la que se considera el inicio de la Reforma. Este fue un punto de inflexión importante, no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero. En esta nueva serie de sermones veremos cómo 5 pilares particulares de la verdad, llamados las 5 solas, moldean y cambian drásticamente nuestras vidas.
Hola Iglesia, qué gusto estar acá de nuevo con ustedes, hablando de la Escritura, hablando de Cristo y en una fecha tan importante como la que celebramos y recordamos este mes. Es el mes de la Reforma y, y como anunciamos en el video, hoy día comenzamos una serie donde recordamos las bases de lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante, que es al final la fe que confesamos de algún modo, y sobre todo en el énfasis de la salvación, en el énfasis también en el área de cómo Dios habla a nuestras vidas y de qué se trata nuestra vida como creyente. Particularmente esas tres áreas son las que más cubren las conocidas 5 solas de la Reforma. No la escribió Lutero, Calvino, estos hombres como más conocidos, sino que fue la herencia que ellos dejaron, que posteriormente a ellos la iglesia protestante tomó y dijo: ya, resumamos nuestra fe, resumamos las cosas que creemos, y lo hicieron con estas conocidas 5 solas. Bueno, en respuesta también a otros movimientos. Pero lo que nos convoca hoy día es justamente hablar de esta serie. Hoy día vamos a hablar de la primera sola, ¿ya? Eso está en latín, en realidad significa solo, es solamente, vamos a hablar hoy día, Escritura, solamente la Escritura. Pero antes de eso quiero llevarte a que puedas imaginar conmigo o a pensar, cuando tú publicas en Facebook, si es que tú publicas en Facebook o algún blog, algo así, quiero que pienses en las expectativas que tú tienes. Y permíteme generalizar un poco, pero uno no solo lo hace para expresar su opinión muchas veces, sino que hay una expectativa por dentro. Uno piensa que su publicación va a ser compartida. O uno se imagina que probablemente, mira, este pensamiento que se me viene a la mente, que lo estoy publicando, es tan profundo que la gente va a quedar impactada. Y nos imaginamos a veces cientos de likes. O de repente viste un meme súper divertido y terminó el día y solo tuviste 2 reacciones, tal vez. Y eso sí, suele pasar. No somos influencers, la mayoría de los que participamos acá. Y claro, además de tener esta expectativa, uno analiza bien el tema y se da cuenta que nuestra publicación va a pasar la semana probablemente y sin mayor pena, pero tampoco sin mayor gloria. Probablemente tu publicación va a pasar al olvido. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que pienses un poco en Lutero. Y él, sabemos que hace con más de 500 años, muy probablemente tenía una expectativa al clavar las 95 tesis. Él tenía la expectativa no de hacer la revuelta que él hizo, y eso es algo importante que tenemos que dejar en claro. Él no tenía esa expectativa. Él quería conversar con los académicos, con los teólogos de la época, y quería hablar respecto a la salvación. Él decía: algo no está bien en mi iglesia católica romana, no está bien. Quiero plantear algunas cosas. Él quería conversar. Y publicó esto en el Facebook de la época, que era clavar prácticamente el papel en las puertas de las iglesias, de esa iglesia en Alemania, y más encima lo escribió en latín, o sea, en un idioma no alemán, que el alemán común y corriente no va a entender, sino que era un idioma que solo lo entendían los académicos de la época. Entonces, es interesante, ese era el público donde Lutero quería llegar. Entonces, él, como buen católico romano en aquel tiempo, él era un monje católico, entonces, como un buen católico romano, él no quería causar revueltas, él no quería dividir la iglesia, él no quería ser rebelde a la iglesia, ni a las autoridades. Pero pasó algo que nunca pasa con tu publicación y con mis publicaciones. Alguien apretó compartir. Alguien, de algún modo, compartió, entre comillas, la publicación de Lutero. Pero más aún, no solo compartió, sino que tomó las 95 tesis de Lutero y las tradujo al alemán para que toda la gente pudiera ver que algo estaba pasando, que toda la gente pudiera ver lo que Lutero quería conversar con estos académicos. Y esta persona republicó estas 95 tesis y se hizo viral. Entonces, ahora todos sabían que algo no estaba bien en la Iglesia Católica romana. Todos sabían que estaba siendo cuestionada por uno de sus propios monjes, estaba siendo cuestionada desde adentro. Y esto
causó revuelo. Esto estaba pasando por dentro. Entonces, un tiempo donde nadie tocaba la iglesia de Roma. Hay que considerar que estaba prohibido leer la Biblia en ese tiempo, en tu propio idioma. Por lo tanto, solo quedaba a la gente creerle a los sacerdotes, los que ellos querían decir sobre la Biblia. Entonces, uno de los temas principales que surgieron fue justamente algo como, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al Papa o le creemos a la Escritura? ¿Le creemos al obispo o a la Escritura? ¿Le creemos a la tradición o a la Escritura? Entonces, Lutero estaba en esa pregunta y él sentado una vez estudiando la Biblia, estaba estudiando Romanos capítulo 1, versículo 17, que se encontró con esto: la justicia de Dios se revela por fe, de principio a fin. Y él pensó y dijo, pero Roma y su tradición me están diciendo que mi salvación es a través de la fe y de las famosas indulgencias. Entonces él está diciendo, ok, si es mi fe, más la plata que puedo poner para ganar un certificado que finalmente va a acreditar que mis pecados son perdonados, o que el pecado de mi familiar muerto es perdonado. ¿Cómo? Si aquí dice que la justicia de Dios se revela por fe, que Dios me hace justo solo por la fe. Y aquí viene la pregunta: ¿a quién le creo? Y por eso, hoy día vamos a hablar de la sola Escritura. Entonces, este mes nosotros celebramos la Reforma Protestante. Y estas tesis de Lutero fue lo que Dios usó para el beneficio de su iglesia. 503 años después, hoy día nos encontramos con frutos de este trabajo. Como por ejemplo, tener la Biblia en tu propio idioma, que a lo mejor para ti es algo tan simple. A lo mejor para mí es algo así. Y tenemos diferentes versiones de la Biblia en nuestro propio idioma. Pero eso fue una lucha en su tiempo. Eso fue prohibido en su tiempo. Hoy día tú y yo podemos leer la Biblia y no ser perseguidos por eso. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los 5 lemas de la Reforma. De las 5 solas, vamos a hablar de la sola Escritura. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de la sola Escritura? Queremos decir que la Biblia es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Para saber todo lo necesario para mi salvación. Y también para poner un marco en donde yo hago todas mis prácticas de vida. El cristiano dice, el protestante, el que se adhiere a la Reforma, cree que en la Biblia no hay error, que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios. Entonces el esfuerzo de la Reforma fue volver a la Escritura. Y esto no fue un invento de Lutero, no fue un invento de Zwingli, no fue un invento de Calvino, no fue un invento de Cranmer. Ellos proclamaban estas cosas, pero no inventaron esto. Ellos miraron hacia atrás, en pleno siglo XVI, miraron hacia atrás, hacia el siglo I y antes, miraron a la Escritura, a la Biblia, para avanzar. Entonces ellos vieron en la Escritura lo que Pablo le dijo a su joven aprendiz Timoteo. En 2 Timoteo 3:17, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, en este pasaje vemos el centro de la Reforma. En este pasaje hay 2 cosas que saltan a la vista. Primero, que la Biblia viene directamente de Dios, que es soplada por Dios, inspirada. Es como, tienen la idea detrás como que es soplada, como que es susurrada, como que es el aliento de Dios mismo. Entonces es interesante. La Biblia es inspirada por Dios. Y en segundo lugar, lo que vemos es que esta palabra inspirada por Dios tiene un poder impresionante que transforma el corazón humano. No solo es inspirada por Dios, no solo viene de la boca de Dios, no solo es el soplo, el aliento de Dios, sino que también tiene un poder para transformar un corazón, que es útil para transformar la vida del creyente. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué ves acá? Yo veo una relación. No hay nada más amoroso que Dios hablando con su propia boca, con sus propias palabras, con su propio aliento, susurrando prácticamente. Y que su palabra sea efectiva para transformar nuestro corazón. Esto es una relación. No son palabras solamente con tinta.
Son palabras que vienen de una persona con un corazón santo y que esas palabras, al ser recibidas, pueden transformar. No es una relación con un libro, es una relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de la Escritura, tenemos esto detrás. Pensamos en esto, este es el trasfondo. No es una relación con un libro, no es una bibliolatría. No somos bibliólatras. No es una relación con un libro, es una relación con Dios. Y voy a profundizar un poco más en esto, pero ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo el apóstol Pablo llegó a confiar de esta manera en la palabra de Dios? ¿Cómo supo que la palabra de Dios está en la Escritura? Y no en lo que siento, no en lo que puedo especular, no en lo que puedo deducir. ¿Cómo sé que la palabra de Dios está en la Escritura? ¿Cómo Pablo llegó a esa conclusión? Y aquí quiero contarte que en nuestras comunidades misionales vamos a estudiar un material que se llama 5 solas. Lo escribió un súper buen amigo mío y él profundiza un poco más justamente en este versículo. Por lo que hoy yo quiero dar un paso atrás y que vamos a ver el trasfondo de este versículo que te cité hoy día. Quiero que podamos ver qué fue lo que convenció a Pablo o qué fue lo que movió a Pablo a decir esta tremenda verdad, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Escritura es inspirada por Dios, que la Biblia, y también es útil, que en la Biblia, al encontrarnos con la Biblia, también somos transformados. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo a decir eso? ¿Qué fue lo que llevó al resto de los autores del Nuevo Testamento a creer eso? ¿Qué fue lo que ha llevado a la iglesia en todos los siglos hasta hoy a confesar esto? Entonces, lo que hablaremos hoy es un conjunto con lo que vamos a hablar en las comunidades misionales. Así que tampoco te pierdas las comunidades misionales, va a ser importante porque ahí vamos a poder profundizar mucho más en este pasaje, la naturaleza de la Biblia. Entonces, el primer punto, lo que me gustaría hablar quiero hablar de la palabra de Dios hablada. Y quiero que vamos juntos en esto y que veamos la palabra de Dios hablada, en la palabra de Dios encarnada y la palabra de Dios testificada. Y quiero que pasemos por este camino. Entonces, yo les quiero preguntar si ustedes se han fijado alguna vez que cuando nosotros hablamos de la Biblia y hablamos de la palabra de Dios, no son dos cosas distintas. Son términos intercambiables, así lo utilizamos nosotros. Y esto no es algo ligero, no es algo sin importancia. Estamos sosteniendo una gran verdad. Estamos diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios tiene autoridad suprema sobre las personas. Y si yo pienso una cosa y la Biblia me está diciendo otra, entonces yo someto mis pensamientos a la Biblia. Si yo estoy en contra de lo que la Biblia dice, entonces estoy en contra de lo que Dios dice. Estoy en contra de Dios. Entonces la pregunta es ¿cómo sé que este libro que llamo Biblia es fiel a lo que Dios dice? Y ahí surge la pregunta. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos abarcar esta pregunta, pero quiero que caminemos desde la razón más profunda para que creamos que necesitamos solo la Biblia para nuestra salvación. Y quiero que puedas memorizar esta frase, recordar esta frase. Dios habla por medio de Jesús en las Escrituras. ¿Ya? Dios habla por medio de Jesús en las Escrituras. Y eso va a resumir lo que vamos a hablar hoy día. La Escritura está fundamentada en la suficiencia de Cristo. Y quiero hablarte como primer punto esto, que la palabra de Dios es hablada. Y lo primero que salta a la vista, cuando hablamos de la palabra de Dios, podemos decir que Dios habla. Y eso es maravilloso. Dios no tiene por qué hablar. Y Él habla. Si hay algo que a ti te tiene que interesar escuchar, es justamente lo que Dios tiene que decir. No hay una opinión más importante que la opinión del Creador del universo. Y quiero mencionar 3 aspectos de la palabra de Dios hablada. ¿Recuerdan cómo Dios hizo las cosas? Dios pensó en hacer la luz y la luz se hizo. ¿Dios imaginó las aguas y las aguas se hicieron? No. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios el firmamento, y dijo Dios, háganse las aguas, y dijo Dios que la tierra dé frutos. Y dijo Dios con su palabra, que hayan animales que llenen la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre. Dios dijo, y las cosas se crearon. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Yo te pregunto, intenta hablar y crear realidades, intenta hacerlo.
y avísame cómo te va. Bueno, hay movimientos que dicen que si tú hablas, cosas buenas van a suceder. Si tú hablas cosas buenas van a suceder. Si hablas cosas malas van a suceder. Eso también de repente en el mundo evangélico a veces se dice un poco. No lo declare, ¿no? Porque trae cosas malas y no sé, o casi piensa positivo y en realidad ahí hay un gran problema. También hay unas sectas más profundas que ellos creen que con las palabras pueden crear realidades y eso es el mismo deseo prácticamente de Satanás, de querer ser como Dios, de querer igualar a Dios. Eso no es bíblico, iglesia, eso es rebelión. Solo Él, solo Dios, crea un mundo con solo decirlo. En segundo lugar, lo que vemos en el Antiguo Testamento, vemos que el propósito que hay en su corazón, en el corazón de Dios, Él lo ejecuta por medio de su palabra. Isaías 55 dice, la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así de poderosa es la palabra de Dios, así de poderosa, así de eficaz. Entonces, al leer el Antiguo Testamento, vemos que el propósito de la palabra es crear, es darse a conocer, ¿cierto? O sea, crear porque Dios creó las cosas por medio de su palabra, darse a conocer. Vemos, por ejemplo, en Abraham, como vimos hoy día con los niños, cómo Dios se quiso dar a conocer en Abraham y le dijo a Abraham, oye, esto soy yo y tengo una promesa para ti. Después vemos a Moisés cómo él se da a conocer al pueblo, a Moisés, pero también al pueblo y le da su ley, donde él refleja su corazón. Entonces tenemos la palabra de Dios que crea, el propósito de la palabra es crear, el propósito de la palabra es Dios darse a conocer. Y también el tercer propósito de la palabra es alimentar a su pueblo. Y esto es interesante, hay un montón de salmos que habla de la escritura como el alimento. El sustento de Dios a su pueblo es por su palabra. Quiero que piense un poco, ¿qué pasaría si Dios no hubiese hablado? De partida nada existiría. Si Dios no hablara, nada existiría. Ya, pero imaginemos que sí existiría. Si Dios no hablara, tampoco nadie lo podría conocer y estaríamos en una eterna nube de desconocimiento, de no saber nada de la verdad de la vida. Y por otro lado, habría una hambruna espiritual eterna en nuestros corazones, siempre. Entonces, esas son las tres cosas que la Biblia, que la palabra de Dios hablada hace, crea, se da a conocer por medio de su palabra y alimenta a su pueblo. Entonces, estas tres características son las características de lo que sale, de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿sabes? Nosotros vemos la palabra de Dios mostrada en su mayor gloria. ¿Y sabes dónde? El Evangelio de Juan nos cuenta un poco dónde vemos la palabra de Dios en su mayor esplendor en toda la historia. Y está en Juan, capítulo 1, versículo 1. Mira cómo empieza. En el principio ya existía la palabra. Y quiero decirte algo con esto. ¿Qué piensa el lector del primer siglo al leer esto? En el principio. Y este es un eco deliberado de Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio Dios creó. Y aquí Juan está diciendo en el principio, y uno espera, Dios creó, pero aquí Juan dice otra cosa, ya existía la palabra. Juan está cambiándonos el tema un poco acá. Está yendo tal vez más atrás de la misma creación. En el principio ya existía la palabra. La está como personificando. La palabra. Y dice, y la palabra estaba con Dios. O sea, es como otra persona. No es, yo hablo y no hago otra persona. Entonces aquí le está diciendo que la palabra estaba con Dios. Y después dice, y la palabra era Dios. Entonces vemos una relación íntima entre Dios y la palabra, que estaba en el principio. Y ahora nos explica, porque surge la pregunta, ¿y qué es esta palabra? Mira el versículo 2, dice, Él, la palabra, estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él, de la palabra, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces cuando Dios dijo, hágase la luz, no solo fue aliento, sonido, no.
es una persona. Cuando Dios dijo, hágase la luz, es una persona. Esta persona que estaba con Dios en el principio y que también es Dios. Ok, Juan, ¿dónde quiere llegar con esto? Dinos dónde vemos la gloria de Dios en su máxima expresión. Mira el versículo 14 del mismo Juan capítulo 1. Un poco versículos más abajo dice, y la palabra, esta palabra creadora que estaba con Dios, esta palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos entonces la palabra de Dios en su máximo esplendor. La palabra de Dios hecha carne en Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos al autor de la creación. Cuando vemos a Jesús, vemos en Jesús la voluntad de Dios. Vemos al Dios que habla. Y al ver a Jesús, vemos a este Dios que habla, que quiere darse a conocer en la persona de Cristo. Y mira lo que dice un poco más abajo, el mismo capítulo 1 de Juan. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que viene y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, nos da a conocer al Padre. Y aquí te voy a dar un dato freak, y especialmente esto va dedicado para todos los que están yendo al curso de predicación. La palabrita ahí que se traduce como dar a conocer, viene de la misma raíz de la palabra exégesis. Entonces, si los que están en el curso de predicación van a entender esto, exégesis es básicamente explicar algo. Todo predicador de la palabra, de la Biblia, hace una exégesis antes de dar un sermón. Entonces, pescamos el pasaje de la Biblia y lo explicamos. Entonces, Jesús vino a hacer una exégesis del Padre. Cuando dice aquí el pasaje que Él vino a dar a conocer al Padre, lo que está diciendo es que vino a explicarnos al Padre, vino a dar una exégesis del Padre. Vino Jesús a hacer un gran sermón del Padre. Vino a mostrarnos la gloria del Padre. ¿Encuentras eso glorioso? Entonces Jesús es la palabra creadora, hecha carne, que vino también a mostrarnos quién es el Padre. Tenemos este doble propósito. Jesús es la palabra creadora y Jesús nos vino a mostrar al Padre. Pero ¿te acuerdas el tercer propósito de la palabra hablada? Era alimentar, ¿cierto? Aquí vemos a Jesús también, como quien es el pan y el agua. Jesús, cuando se viene a dar a conocer, Él dice, yo soy el pan, yo soy el agua, que sacio el ser. Entonces Jesús acaba de alimentar milagrosamente a 5.000 personas. Y esto se encuentra en Juan capítulo 6. Y Él les dice, mira, chicos, ¿saben qué? Hay un pan que baja del cielo y que mi Padre se los da. ¿Y saben lo que dice la gente? Ok, danos ese pan. Yo quiero ese pan, la gente dice. Y Jesús responde, en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Qué maravilloso esto. Jesús no solo nos da el pan, sino que Él es el pan, Él mismo es el pan. Él es la palabra que satisface nuestra hambruna espiritual. ¿Y saben lo que hicieron los judíos cuando escucharon esto? Ellos murmuraron, ellos se enfurecieron, ellos se fueron al escuchar esto. Y quedaron los discípulos y los discípulos le dijeron, pucha Jesús, igual fue como duro lo que le dijiste a la gente. Y Jesús les dijo, bueno, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, él entendió. En este momento me parece que él entendió. Y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió que las palabras de Cristo son el pan que da vida. Entonces cuando recibes las palabras de Jesús, recibes a Jesús mismo. Lo que Jesús ha dicho no son palabras vacías, sino que contienen a sí mismo, contienen su persona. Cuando te encuentras con la palabra, te encuentras con Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿esto te ayuda a acercarte ahora a la Biblia? ¿Acercarte ahora a lo que es la palabra de Dios? Entonces, recién ahora llegamos a hablar de la Biblia. Por eso nosotros creemos en la sola Escritura. Por eso el apóstol Pablo creía
aunque todavía no existía el concepto como tal, sola escritura. Por eso Pablo creía en la sola escritura, que la escritura era suficiente para todo. Por eso los apóstoles creían esto. Por eso toda la Biblia nos muestra que la escritura es nuestra mayor autoridad. ¿Por qué? Porque la escritura dan un testimonio fiel de Jesús. Hemos visto el movimiento entonces entre la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios encarnada, ¿cierto? Y ahora vemos, llegamos a la Biblia, a la palabra de Dios testificada. Pero ahora llegamos con mucha mayor claridad. La Biblia entonces es el fiel testimonio de la palabra encarnada. ¿Y sabes por qué? Y esto me gusta mucho. Porque la Biblia no se trata principalmente de ti. La Biblia no es un manual para vivir, ni para revelarnos los misterios de la ciencia, aunque muchos buscan en la Biblia esas cosas. La Biblia no es un libro que trata de las cosas que pasarán. Ese no es el foco principal de la Biblia. La Biblia da testimonio de la persona de Cristo. Y Lutero lo entendió así. Lutero dijo, la Sagrada Escritura es una señal puesta por Dios. Si la aceptas, eres bienaventurado. No porque sea una señal hecha con tinta y pluma, sino porque señala hacia Cristo. Iglesia, la Biblia es el testimonio de Jesús y por eso nosotros creemos en la sola Escritura. Los hombres que iban caminos a Emaús, por ejemplo, ellos tuvieron un encuentro con la palabra. Y no fue un encuentro con meras letras, sino que tuvieron un encuentro con el mismo Jesús en su palabra. Lucas 24 nos relata que estos hombres estaban tristes, estaban bajoneados porque la persona que dijo ser el Salvador murió en una cruz. Ellos tenían esperanza en este Salvador, que le llamaban Jesús. Vieron sus milagros probablemente, vieron su sabiduría, pero murió y ya no hay esperanza. Entonces el Jesús resucitado les sale al camino. Ellos no se dan cuenta, ellos no lo reconocen. Y tuvieron una conversación con este desconocido. Y le contaron lo que pasaba, hoy estamos tristes porque el que dijo que era el Mesías murió. Y el hombre desconocido, que era Jesús, pero ellos no sabían, este hombre desconocido respondió, versículo 25, «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo. «¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas?». O sea, le dijo, ustedes no saben leer la Biblia. Y mira lo que dice el versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús le enseñó a ellos, a estos que iban camino a Emaús, le enseñó a leer la Biblia, le enseñó a leer el Antiguo Testamento. Y desde Génesis 1 hasta el último profeta del Antiguo Testamento le mostró que todo se trata de él, todo se trataba de él. Cada historia, cada relato, cada mandamiento, cada rito apuntaba a Cristo. No sé si encuentra esto muy frío, a lo mejor muy fome. La Biblia podría ser más interesante, hablar de algo distinto. A lo mejor lo encuentra estrellado. No sé. Pero ellos, los que iban camino a Emaús, no lo vieron así. Porque al momento en que Jesús desapareció de sus vistas, ellos comentaron el uno al otro. Mira el versículo 32. Mira lo que ellos comentaron. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos, estos dos muchachos que iban camino a Emaús, tuvieron un encuentro con Jesús en las Escrituras. No es mera información. Cuando tú abres tu Biblia, no es mera información, no son meras letras, no es solo tinta en un papel. Al leer tu Biblia estás teniendo un encuentro con Jesús. Por eso, aquí en Curauma, en la iglesia de Curauma, intentamos siempre y queremos siempre, por todos lados, predicarte a Cristo, predicarte a Jesús. En cualquier lugar que estemos leyendo, ahora hicimos un paréntesis de cantares, incluso en cantares, que uno puede decir, ¿cómo vamos a hablar de Jesús acá? Incluso en cantares queremos hablarte de Cristo. Porque sabemos que lo único que puede transformar tu corazón, porque sabemos que lo único que puede hacer arder el corazón de la iglesia, lo único que puede hacer arder tu corazón por el Evangelio es que tú te encuentres con Jesús. Sabemos que lo único que puede salvar o fortalecer tu familia es cuando tienen un encuentro con Jesús.
Este encuentro con Jesús no es místico, sino que es un encuentro con Jesús en la Biblia. Y sabemos que lo único que puede generar en ti una transformación real, una transformación verdadera, es un encuentro con Jesús. Y nos encontramos con Jesús en el testimonio fiel de las Escrituras, la santa e infalible palabra de Dios escrita. Por eso nosotros creemos en la sola Escritura, porque en ella hay autoridad, porque la Biblia tiene autoridad porque refleja la autoridad de Cristo, del Creador de todo. Y todas las autoridades, tanto de la Iglesia como a las autoridades del país, están sujetas a la palabra de Dios. Y ellos deben guiarnos según la luz de la palabra. La Biblia es la mayor autoridad. Si no eres creyente, a lo mejor si estás viendo esto, o piensas que nunca has tenido un encuentro con Jesús, déjame decirte que no se trata de experiencias sobrenaturales. Tener un encuentro de Jesús, aunque sí tienes algo sobrenatural, porque es Dios mismo acercándose a nosotros, pero no es una experiencia que tú tengas que caer en un éxtasis, por ejemplo, o en algún trance, o que hable algún otro idioma, o cosas por el estilo. Un encuentro con Jesús se caracteriza porque la Escritura está presente, porque el Evangelio está presente. Un encuentro con Jesús es lo que escuchaste hoy, y nunca va separado de la Biblia. Nunca va separado de la palabra de Dios. Un encuentro con Jesús es leer tu Biblia y confiar en lo que dice allí. Un encuentro con Jesús es leerla y encontrarte con Cristo, encontrar a Cristo. Porque si ves a Cristo, entonces verás que Él te muestra al Padre. Al leer la Biblia, entonces conocerás a una persona, conocerás al mismísimo Creador del universo, a tu Creador. Como dijo el pastor John Piper una vez, ¿quiere escuchar la voz audible de Dios? Y eso es algo que todo cristiano quiere, escuchar la voz audible de Dios. Y él dice, bueno, pida a alguien que le lea la Biblia en voz alta. ¿Quiere escuchar al Señor? ¿Quiere escuchar a Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿A la persona de Cristo? Bueno, abre tu Biblia, relaciónate con ella. Y otra vez, no una relación con un libro, no. Es una relación con una persona que se revela en la Biblia. Por lo tanto, lee tu Biblia, escucha tu Biblia, canta tu Biblia, memoriza tu Biblia, enseña tu Biblia, comparte tu Biblia. El Salmo 119 habla de las Escrituras como que son deseables, como algo que uno desea escuchar. No sé si logras dimensionar esto. Por lejos, los mejores momentos en mi vida es cuando con mi familia estamos sumergidos en la Biblia. Cuando hacemos aseo, por ejemplo, escuchando la Biblia. Ahora hay un YouTube y las aplicaciones, hasta puedes ponerle play y hasta con una musiquita de fondo te lee la Biblia. Y es bueno, es saludable hacerlo. Cuando tienes una relación con la Escritura, recuerda que tienes una relación con Cristo. Cuando nuestras conversaciones son en torno a la Escritura, cuando estoy siendo confrontado con la Escritura, cuando la Escritura me sigue moldeando a la imagen de Cristo, son los mejores momentos de mi vida. Lo que va a transformar una sociedad no son, o a tus amigos, no son las publicaciones de Facebook. Solo la palabra tiene poder para hacerlo. Así que si vas a publicar en Facebook, te animo a que puedas llenar tus publicaciones de la palabra de Cristo. No fueron las tesis de Lutero que cambiaron al mundo. No, fue la palabra de Dios que cambió al mundo. Fue que al volver las personas a tener la palabra de Dios en sus manos, entonces estas personas tuvieron un encuentro con la persona gloriosa de Cristo, quien les muestra la gloria del Padre. Entonces, ¿cómo cambiará esta semana tu dinámica para tener encuentros con Jesús? ¿Cómo cambiará tu dinámica de aquí al futuro para vivir en encuentros con Cristo en la Escritura? Oraré mucho por ustedes, iglesia, porque esta semana y sus vidas puedan ser caracterizadas por corazones ardiendo por conocer a Jesús en la Biblia. Por lo tanto, iglesia, nunca separes la Biblia de un encuentro con Cristo, pero tampoco nunca separes un encuentro con Cristo de la Biblia. Dios habla por medio de Jesús en la Biblia. Y en la Biblia nos encontramos con Jesús, quien nos muestra al Padre.
Entonces, iglesia, acércate a la Biblia sabiendo que ahí te vas a encontrar con una persona, que ahí te vas a encontrar con tu Creador, que ahí te vas a encontrar con Cristo mismo. Oremos. Señor, gracias Padre por tu bondad, por tu amor y cómo no darte gracias por tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella podemos conocerte y podemos tener una relación de amor contigo. Gracias Señor porque la Biblia es infalible, no hay error en ella y muestra con fidelidad a la persona de Cristo quien nos muestra al Padre, quien te muestra a ti. Gracias Señor porque podemos conocerte. Gracias Señor porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y todo el testimonio de Jesús y toda la vida y obra de Jesús está en el fiel reflejo y en el fiel testimonio de las Escrituras. Gracias porque tú hablas nuestra vida y lo dejaste ahí en la Biblia para nosotros, para tu pueblo, para que tu pueblo se encuentre con tu Hijo amado y sea partícipe de esta relación de amor que tú tienes con tu Hijo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, iglesia, con esto terminamos ya nuestra reunión y qué rico poder disfrutar del Señor juntos, de cantar al Señor, de declarar que Él es suficiente. Y no solo en los cánticos, sino también en la palabra. Vimos que la Biblia es suficiente porque Cristo es suficiente. Y quiero leer para ti Números capítulo 6, versículo 24 al 26, para concluir con la reunión. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que Dios te bendiga, iglesia. Que tengan muy buena semana.